En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Mi nombre es Blanca y yo fui víctima de una maldición hereditaria. Todos teníamos problemas de depresión. Teníamos depresión, teníamos insomnio, escuchábamos voces. Entonces todo iba pasando de generación en generación. Más aparte también teníamos enfermedades como, por ejemplo, en todo lo que era de infecciones de orina. Y aparte mi hija tenía soplos en el corazón. Yo tenía pensamientos de suicidio. Tras este pensamiento de morir de Blanca, existe la fuerte presencia del tenebroso pasado de sus padres. Ya no nada más era de que me hiciera daño yo, sino también ya hacerle daño a mis hijos. Arrojarme al tráfico o de aventarme de un puente. Y esos mismos problemas tenía mi mamá también, entonces todo iba de generación en generación. Sí, también teníamos problemas en el matrimonio, eran vicios, los que también había en el matrimonio de mis padres. También era abuso verbal, abuso físico. Una vez tuvo que llegar la policía porque mi esposo se puso muy violento y a mí me dio mucho miedo. Tuve que llamarle para que pudieran controlar la situación. Yo sentí que toqué fondo. Blanca está muy lejos aún de tocar fondo. Ahora es su hija quien empieza a sufrir de una enfermedad que, aunque conocida, era extraña para la ciencia médica, pero muy definida como un sufrimiento de una maldición heredada. Desde muy pequeña ella todo el tiempo tuvo problemas de lo mismo, de depresión. No podía dormir, era muy pequeña pero no podía dormir, en las noches lloraba mucho cuando era bebé. Ella me comentaba que tenía amigos imaginarios, platicaba, hablaba sola. Y yo empecé a comentarlo con el doctor, con su pediatra, y el pediatra me decía que era normal, que los niños a esas edades ellos tenían amigos imaginarios y que no había ningún problema. Para mí no era tan normal mirar que ella se reía, que ella platicaba con alguien y no era nadie. Tenía muchos dolores, la tenía que llevar al doctor, me tenía que salir del trabajo, entonces era todo el tiempo estar casi dedicándome a ella porque siempre que íbamos le encontraban algo. De todo se quejaba que le dolía, más aparte ya fue con los soplos en el corazón, fue cuando yo más me asusté. Los doctores me decían que iban a empezar a hacer exámenes para ver realmente cuál iba a ser el tratamiento. Pero ya no hubo ningún tratamiento porque nosotros, gracias a Dios, empezamos a ir a la iglesia.
Es el mismo Padre de Blanca quien la invita a la Iglesia Universal del Reino de Dios para compartir con ella y su familia de este divino cambio de vida que obtuvo y del que disfruta a plenitud. Y ya cuando empezamos a asistir a la iglesia, ya empezamos a darnos cuenta de que ahí podían ayudarnos. Principalmente cuando yo empecé a asistir a la sesión de liberación, yo empecé a sentir paz. Empecé a mirar que mi hija ya dormía más, yo también empecé a dormir más, mi esposo empezó a tener un mejor comportamiento con nosotros, el trato era un poquito más amable, ya no era tan brusco, tan serio. Yo pude dormir, dejé de ser nerviosa, dejé de tener un mal carácter, ya no era pelear. Mi vida económica cambió, estamos empezando un negocio, tenemos ya independencia económica. Antes no podíamos hacerlo porque parte de eso era las enfermedades que había en la casa. Eso me hacía que casi no pudiera trabajar o tenía que salirme del trabajo. Entonces eso provocaba que tuviéramos deudas. Mi esposo también tenía vicios, eso también el dinero se iba para los vicios. Cuando desapareció todo eso, pues empezamos a mirar ya la abundancia en la casa. Ya no faltaba comida, ya no faltaba ropa. Y poco a poco fue creciendo más y estamos luchando para que el negocio crezca. Yo fui libre de los pensamientos de suicidio, ya no tengo más depresión tampoco, ya no quiero hacerles más daño a mis hijos. Tengo alegría, tengo el Espíritu Santo, que es lo más importante, y estoy siempre luchando porque mi familia esté unida. Siempre estoy ahí para apoyarlos. Mis hijos ya no tienen más amigos imaginarios. Mi hija fue sanada de los intestinos y de todos los problemas que tenía de salud, también de los soplos en el corazón. A través de ir a los servicios del viernes, las maldiciones que había en mi vida fueron cortadas de la raíz. Entonces mi vida fue bendecida en ese lugar y yendo todos los viernes. Hoy estoy libre y esa maldición hereditaria fue cortada desde la raíz. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos dias, que a luz de Deus ilumine a usted e toda sua família. Damos início ao programa Hablando de Vida desta manhã de viernes, porque hoje é viernes, el viernes de la liberação total. E usted é nosso invitado especial para que usted também alcance la liberação. Usted escutou como esta pessoa chegou a la casa de Deus, como ella llegó a los pies de Jesús, víctima de maldiciones, víctima de una brujería. Una persona que es víctima de brujería dificilmente se mantiene de pie. Tiene assim a vida completamente desordenada, a cabeça desordenada, depressão, angústia, tristeza. Como esta pessoa chegou à casa de Deus, pero graças a Deus teve um final feliz, já foi livre do domínio de Satanás. E Deus está buscando pessoas que já não suportam mais, que já não aguentam mais uma vida de dolor e de sofrimento. Agora a pergunta é: para que Deus está buscando? Para transformar, para dar descanso. Deus encontrou estas pessoas e estas pessoas lo encontraram também e agora podem dar o testemunho. Está escrito na palavra de Deus. Eu não estou falando algo de minha própria cabeça. Está escrito na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mim todos ustedes que estão cansados e agobiados, e eu les daré descanso. Venham a mim. Está escrito na Bíblia. Jesus está chamando aqueles que já não aguentam mais, que já não suportam mais, que já estão desesperadamente cansados de viver uma vida de dolor e sofrimento. Se você disse, pastor, é para mim esta palavra, porque eu não suporto mais.
vivir assim, família dañada, família destruída, depressão, não puedo nem dormir en la noite. Então, hoje, viernes, é o dia de sua liberação. Amém? Eu quero escutar um testemunho mais para comprovar que o que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Nós vamos escutar mais testemunhos, entraremos depois na primeira pauta de nossa programação e lhe pedirei de preparar o vaso com água para o momento da oração. E se você necessita de ajuda, chame-nos na 717-9180 ou no WhatsApp 7823314. Vamos ajudar-lhe, vamos incluir seu nome aqui para a oração. Amém? Pongan muitíssima atenção, que é o que acontece el viernes de liberação, e um momentito já regressaremos. Mi nombre es Mayra Morales y yo fui víctima de brujería. Mayra Morales nació enferma. Era tan delicado su estado de salud que los doctores decían que no iba a vivir mucho. Ante esta situación, y sin resignarse, su madre la entregó al mundo oscuro con la esperanza de salvarse. Siempre fui enfermiza. Siempre estaba en el hospital, siempre pasaba enferma. Yo estaba a punto de morir cuando yo estaba chiquita. Mi mamá, en la desesperación, ella hizo un voto con una imagen. Mi mamá hizo un voto, me entregó a esta imagen para que yo no muriera. Mucho tiempo después, fue a una hechicera, acompañada de su esposo. Allí, hicieron parte de rituales con la esperanza de terminar con sus problemas. Llegamos allí con la bruja y ella nos dijo que cuáles eran nuestros problemas. Nosotros le comentamos todos nuestros problemas y ella dijo, ok, dame una cantidad de dinero y dijo, yo voy a hacer una limpia para ustedes. Agarró un montón de hierbas y empezó así, nos dijo párense y nos empezó a sacudir todo el cuerpo, huevos, y nos daban unas velas y nos decía que los prendiéramos. Los resultados de participar en estos rituales afectaron la salud y el bienestar de Mayra. Sus piernas empezaron a fallar y los problemas maritales comenzaron a aparecer. Íbamos a buscar una solución, no agarrar más problemas de lo que ya teníamos. Rendida y cansada, al ver que su vida se desmoronaba, intentó suicidarse 2 veces. Pensó que esta era la mejor manera de terminar con su sufrimiento. Yo me quería matar y lo intenté 2 veces. La primera vez fue a causa de mi enfermedad que yo tenía, me daban muchas botas de pastillas para dolor, para dormir, para la ansiedad. Entonces yo de la desesperación me metí al baño y me tomé todas las pastillas que yo tenía, todos los botes. Entonces amanecí el siguiente día y yo dije, ok, todavía estoy aquí, ok. Entonces volví la segunda noche y agarré una navaja y quise cortarme las venas. En el momento más complicado fue cuando Dios apareció. Su esposo la tuvo que llevar cargada al Templo de los Milagros y su vida cambiaría para siempre. Fue cuando ahí mi esposo llegó a invitarme al Templo de los Milagros y yo decidí ir y yo dije que voy a dar una oportunidad a este Templo de Milagros. Mi esposo llegó y me llevó cargando allí al Templo de los Milagros. De inmediato pudo sentir la presencia de Dios en su vida. Pasé a tener paz. Luego vi algo diferente, algo que nunca había visto en otros lugares que yo había ido. Todo era bien diferente. Yo encontré como que la solución a mis problemas que yo tenía. Obedeciendo la palabra de Dios, Mayra salvó su vida y la de su familia. Yo quería ese cambio, entonces yo empecé a perseverar y a obedecer. En menos de un mes yo pude caminar. Mis piernas que no tenían fuerzas, empecé a poder caminar. Lo que nadie pudo encontrar, Dios fue el que
me curó para yo tener esta fuerza para yo poder caminar. Mi esposo dejó de tomar, dejamos de ir a los brujos, y empezamos a obedecer la palabra de Dios, y ahora está mi familia y todos estamos transformados. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Fe, esperanza, optimismo, certeza. Hablando de vida. Se hayan cerrado todos tus caminos, cuando estés llorando, cuando hayas caído, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando el castillo azul se haya desvanecido, junto con tus sueños, junto con tus bríos, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así: descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Él será en tu vida tu nuevo castillo, Él será tu sol, será tu pronto auxilio, sobre las alturas te hará caminar. Hayas llegado al límite en tu mente, donde la cordura ya se encuentra ausente, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando los recuerdos de algún ser querido, en vez de alegrarte, te hayan deprimido, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así: descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor.
descansa. Las verdades y los problemas de cada uno encarados sin miedo. Aquí estamos hablando de vida. Si usted está tan triste, ha sufrido tanto, venga a nuestra familia. Queremos ayudarle, no importa quién sea o lo que tenga. Nosotros queremos ayudarle. Estamos todos los días a su disposición. Tenemos algo que puede hacer de usted una persona ya feliz y con vida. Nuestro cariño es para usted, que se siente tan solo, sin que nadie lo ampare. Iglesia Universal del Reino de Dios. Un universo, un mundo de amor. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Daqui a algunos minutos estaremos entrando en oración. Recuerdo que hoy es liberación. No olvide de traer la rosa que está en su casa, la que fue consagrada con el perfume de bálsamo. Y estaremos determinando la liberación. Ahorita a las 10 de la mañana, la segunda reunión, 3 de la tarde, la tercera reunión, y especialmente en la noche de la liberación a las 6:30 de la tarde. Amém? Vamos colocar aqui para a oração Cristina Vittori. Vamos incluir para a oração Viviane Cartagena. Também vamos poner aqui no aceite a senhora Marta Pérez e também a senhora Mônica Rosales. Vamos colocar esses nomes aqui para o momento de la oração. Está escrito, vou ler outra vez: venham a mim todos ustedes que estão cansados e agobiados, e eu les daré descanso. Eu quero escutar junto com ustedes esse testemunho de uma família transformada. A senhora estava totalmente endemoniada e, por estar endemoniada, destruía a ela mesma e destruía seu matrimônio. Mas Deus trajo a ella liberação. Amém? Vamos escuchar esse testemunho, porque daqui a alguns minutos eu regresso falando desta grande consagração da família este domingo, em la fé de Jacob, em la fé de la campanha de Israel en el vado de Jaboc. Pesando 70 libras, con mi esposo con muchos pleitos, cualquier cosa yo golpeaba a él. Cuando él no estaba en casa, yo quería que estuviera conmigo, pero cuando él estaba cerca de mí, lo quería agredir con todo, con lo que me encontrara. Yo no sé cómo este hombre me aguantó, porque ni yo misma me aguantaba, señor obispo, es la verdad. Era una mujer. Era usted que lo golpeaba? Sí, yo era. ¿Siempre? Siempre. ¿Y usted aceptaba? Pues yo no podía hacer nada porque sabía que si la golpeaba me iba a la cárcel. Entonces yo tuve que aguantar, tuve mucha paciencia y... ¿Durante cuánto tiempo usted aguantó los golpes de ella? 5 años. 5 años. Y yo siempre decía... Primero cuando nos juntamos, no nos casamos, nos juntamos, yo decía, bueno, primer año estuvo bien, ya después del año empezaron los problemas. Y yo decía, ya voy a dejar a esta mujer, para el otro año la dejo.
Dije, ya pasaron 2 años, dije, voy a aguantar 1 año más. 3 años, dije, al tercer año yo ya la dejo. Y así dije, y seguí con ella, con pleitos, problemas. Y siendo golpeado. Sí, con problemas. Y yo decía, bueno, a los 5 años, le voy a dar 5 años. En esos 5 años fue cuando conocimos la iglesia. Conocimos la iglesia y nuestra vida cambió. Vinimos por el problema que ella tenía de salud. Y nosotros pensamos que ese era el problema principal, pero no. Dios nos cambió totalmente todo. En la vida sentimental y en todo, en la vida económica. ¿Cuál era el problema de salud? El problema de salud que yo tenía era que los doctores hacían estudios y no encontraban nada. Y decían, pues todo lo que tú estás pasando, dice, es psicológico, todo lo tienes en tu mente. Entonces me mandaron con los psicólogos. Tenía que estar ahí 3 veces por semana con los psicólogos. Y yo salía peor porque le pegaba más a él. Decía yo, no, esto no me está ayudando. Yo iba y hablaba con el psicólogo y le digo, no, esto no me está ayudando. Porque ellos traían todo lo de mi pasado, lo de mi niñez, porque cuando yo nací, mi mamá desde que me tenía en su vientre, ella me maldecía. Mi mamá no me quería tener. Incluso ella dijo que fue y me tiró un lote baldío porque no me quería. Entonces mi padre fue y me recogió y me trajo de regreso. Entonces de mi niñez todo fue traumas que yo tenía, cosas que yo miraba en mi casa, pleitos, discusiones, y yo decía que todo eso era normal. Yo decía, si yo vengo de una familia que golpea a las personas, entonces yo también tengo que golpear, porque pues yo viví la escuela en mi casa con mis padres. Entonces, cuando yo crecí a los 15 años me casé y duré como 3, 4 años casada y mi matrimonio se rompió. Ese matrimonio, el primer matrimonio se rompió porque yo era la culpable de todo. Yo peleaba mucho, era una persona muy agresiva, ni yo. ¿Lo golpeaba también? También lo golpeaba. ¿El otro? Sí, sí, porque yo traía traumas de que alguien había abusado de mí cuando era una niña. Entonces yo me quería desquitar con los hombres. Yo decía, yo los voy a matar a todos. Si a mí me ponen una bomba atómica, yo los exploto a todos, para que sientan lo que siente uno cuando lo abusan. Tenía mucho odio con los hombres. Eran demonios que estaban en su cuerpo. Era un demonio que yo tenía en mi cuerpo que hacía que odiara a los hombres. Y incluso yo miraba y decía, ¿cómo los juntaré yo a todos y les pongo una bomba para que exploten? O sea, yo en la mente me imaginaba cómo juntarlos para explotarlos. Só um momento. Muitas vezes uno casa com uma mulher desta e não sabe. Que está acostado com uma terrorista. Você vê o que és uma pessoa endemoniada, não? O que és uma pessoa que sofre com problemas espirituais, porque o problema que ela tinha era espiritual. Quando foi liberada, cambiou todo. Sí, yo tardé para liberarme, para mí no fue fácil. ¿Por quê? Por a causa de los resentimientos também, não? Los resentimientos, los odios, las traumas que yo tenía desde mi niñez. Entonces para mí no fue fácil, para mí me costó. Fueron 2 años viniendo fijamente los viernes de liberación. Y cada vez que yo venía, yo manifestaba con demonios, era como una culebra. Yo cada año, a mí sí me costó, yo no voy a decir que fue fácil para mí. Pero cambió. Pero cambié gracias al Señor Jesús. ¿Cambió? Sí, cambió. Y ahora ya no me pega, ¿no? Ya no me avienta las cosas. Y gracias a Dios hoy es una bendición. Antes yo quería llegar a la casa, como ella decía, y yo me sentía mal en la casa. Yo prefería estar en la calle con los amigos. Digo, yo ¿para qué voy a ir a la casa si voy a ir a discutir, a pelear? Hoy usted solo lo golpea con besos, ¿no? Con besos, sí. Ahora me pega, pero besos. Ahora doy gracias al Señor Jesús por mi segundo matrimonio, que fue Él. Y ahora yo puedo decir que soy feliz en la vida sentimental. Ahora sí sé lo que es ser una verdadera pareja, un matrimonio.
Felicitações por sua fé. Deus les bendiga. Ah, ¿cuántas no fueron las veces que en su cuarto, sin que ninguno de sus familiares pudiera ver y oír, usted lloró? Lloró el dolor del abandono, el dolor del recuerdo, el dolor del desprecio. ¿Cuántas no son las veces que la voz te ahoga, las palabras son quebradas y en su corazón solo hay lugar para el sufrimiento? Usted ya lloró por un hijo vicioso, por un marido distante. El hogar destruido parece un grande y bonito jarro que se cayó y está en pedazos, y usted intenta pegarlo. Los pedazos no se encuentran. Usted no sabe qué hacer. Déjenos ayudarle. Déjenos agarrarle de sus manos. Permítanos interceder por su hogar. Queremos orar por su familia. Iglesia Universal del Reino de Dios. Atención, prepare un vaso con agua, porque dentro de pocos minutos estaremos orando por usted. Luego de que Jacob luchó con Dios en el vado y obtuvo la transformación de su vida, regresó al encuentro de su hermano Esaú para reconciliarse con él, reconstruyendo así su hogar. Jacob fue un ejemplo de fe, mostró y probó el valor de su familia. Si usted ya luchó con Dios por medio de la fe, dé el siguiente paso. Priorice a su familia. Si usted tiene un ser querido que necesita de ayuda y ser rescatado, si su casa está dividida, venga este domingo, invite a sus familiares y pase junto con ellos por el altar para que haya transformación y bendición en su hogar. Este domingo, en el Templo de los Milagros o en la Universal más cercana. Este domingo será um domingo glorioso, o segundo clamor de la campanha de Israel en el vado de Jaboc. 7 de la mañana será la primeira reunião e especialmente a las 9 de la mañana. Usted vendrá com toda a sua família para ser o segundo clamor de la campanha de Israel, buscando a fortaleza no Espírito Santo em uma oportunidade gloriosa. Usted passará com toda a sua família por el altar. Assim é, usted, seus filhos, seu esposo, sua esposa passarão por el altar. Por quê? Porque estamos falando que Jacob lutou em el vado de Jaboc toda a noite com um varão. Era o próprio Deus. Allí aconteceu o cambio de Jacob. El hombre, el varão, dijo: tu nombre não será mais Jacob, será Israel. Pero antes de la lucha com el varão, Jacob hizo algo que quero ler en la Bíblia com usted. En el livro de Gênesis, capítulo 32, usted me acompanhará en la leitura bíblica, versículo 22 e 23. Está escrito: e se levantou aquela noite e tomou sus 2 mulheres, oiga bem, tomou sus 2 mulheres e sus 2 siervas e sus 11 hijos e passou el vado
de Jaboc. Fíjese que ele passou a suas 12 esposas, suas 12 siervas e seus 11 hijos por el vado de Jaboc. É por isto que este domingo vamos passar no altar. Usted com toda a sua família. Pastor, eu não tenho 11 hijos. Por si acaso usted tenga, venga com os 11 hijos e usted passará no altar com toda a sua família. Depois de allí, Jacob se quedou solo. Pero vamos a ler o versículo 23. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Foi allí, en el vado de Jaboc, assim como aparece em sua pantalla. Allí Jacob lutou com Deus, pero antes de lutar com Deus, ele passou a la família. La família também passou por este lugar. Não quedou, porque ele se quedou solo para ter essa luta. Há momentos que nós devemos estar solo, pero antes de Jacob estar solo, ele estava com a família. Há esse momento com Deus e há esse momento com Deus e a família. Passou a família. Este domingo, você passará com toda a sua família no altar. Venga seu esposo, sua esposa, seu irmão, sua irmã. Você invitará seu cunhado, sua cunhada, todos os seus familiares para este domingo passar por el altar, para que a bendição de Jacob pueda também chegar a sua vida. A bendição do Deus de Israel também pueda chegar em sua vida. E se você disse, pastor, este domingo eu subirei para sacrificar também, é a oportunidade. Pastor, eu quero sacrificar, todavia você pode subir no altar com seu sacrifício, representando toda a sua vida por um câmbio de identidade. Antes de fazer a oração, já tenho meu vaso com água preparado. Eu quero que você veja esse testemunho também de um câmbio, não solamente personal, um câmbio personal e também um câmbio familiar. Ponga muitíssima atenção, que é o que acontece na campanha de Israel, quando as pessoas colocam suas vidas representadas em um sacrifício, no altar. Ponga atenção. Señora Norma, ¿cómo era su vida antes de conocer el altar de Dios? Pues antes era pleitos, miseria, enfermedades, pues una desgracia totalmente en mi vida completa. ¿Qué enfermedades había? Yo tenía depresión, yo pasaba llorando, triste. Interiormente, pues yo pasaba siempre con una soledad dentro de mí. ¿Y qué pasó cuando se juntaron? Pues sí, yo pensé, ahora sí voy a ser feliz. Yo decía, ahora sí voy a tener esa alegría. Yo decía, pues como otros matrimonios yo miraba, decía, ahora cuando yo case con él yo voy a ser feliz. Y pues no fue así. Siguió dentro de mí esa tristeza, ese lloro, esa depresión dentro de mí. Francisco, ¿usted veía a su esposa así depresiva, aunque usted le quería dar las cosas, hablar, platicar? ¿Usted veía que ella estaba extraña con usted? Sí, claro, pues yo sí la miraba ella que lloraba y pues, bueno, ¿qué está pasando? Y pues no había comunicación tampoco, ¿no? Pues nomás era de que triste, lloraba y no sabía por qué. ¿Llegó un momento que se hizo común eso en su vida? Pues sí, pues aparentemente pues yo decía, estoy bien, es algo normal. Yo vivía así y era algo normal. Tuve mi primer hijo y yo dije, la alegría pues viene en el hijo. Cuando nos casamos yo dije, ya voy a ser feliz. Pues siguió la tristeza dentro de mí. ¿Había problemas en el matrimonio? ¿A qué punto y por qué? Había muchos problemas, había celos, había maltratos, había drogas, había gritos, no había esa confianza entre yo y él, no había comunicación, entonces teníamos muchos problemas.
¿Usted era adicto, Francisco? Sí, yo tenía vicio de las drogas. ¿Durante cuánto tiempo? Yo empecé a usar drogas a los 15 años y duré 10 años. 10 años. Sí, después de 5 años, es más, ya después de casado, pues es cuando más duro me metí al vicio. Entonces, pues yo imagino que a los 20 años, 22 años, ya cuando ya yo dije, no tengo vicio, pues no puedo yo solo dejar este vicio. Todo lo que usted trabajaba, no rendía el dinero, iba todo para el vicio. Sí, pues era mucho gasto para el vicio y se llegó al punto que ya no se podía esconder porque era mínimo $500 por semana. ¿Económicamente cómo estaban? Estábamos mal, muy mal, porque teníamos una casa y la perdimos por causa del vicio que no pudimos pagar. ¿Cuál fue el momento así que usted se dio cuenta que estaba en el fondo del pozo y dijo, bueno, no hay más solución, no hay más salida? En el momento de que pues yo estaba mal y pues ya mi esposo también, entonces yo dije no, pues tengo que buscar. Me invitaban a mí y pues yo decía que no, que yo estaba bien, todavía sí, en el fondo del pozo todavía yo decía que estaba bien y no quería, pero en el momento que yo quería agarrar a mis niños e irme lejos, yo quería huir del problema, yo me quería ir y en ese momento pues llegué a este lugar. Cuando usted llegó empezó a hacer sus cadenas, su vida comenzó a cambiar. Pero ¿qué pasó en el altar? ¿Usted fue al altar para resolver los problemas o usted quería lo mucho de Dios o usted quería todo de Dios? Pues yo quería lo todo de Dios, yo quería lo todo y el primer sacrificio que yo hice fue por mí, porque pues yo estaba mal y yo recuerdo esa vez, yo tenía como 3 semanas que yo había llegado y empezó el propósito, la hoguera santa. Después de esa hoguera santa primera, mi interior fue cambiado, mi interior fue diferente, yo empecé a mirar los cambios en mí, yo empecé a tener esa alegría, esa fuerza, esa fe que Dios estaba conmigo y una de las cosas que fue es que recibí el Espíritu Santo. Del sacrificio primero yo tengo certeza que Dios vino a mi vida y todo mi interior fue transformado, cambiado. Vinieron más campañas de Israel. ¿Qué fue usted conquistando a medida que usted fue sacrificando? Sí, vinieron bastantes y cada una yo siempre daba mi todo de mí. Fui pues con primero mi salvación, que es lo más importante, después mi matrimonio transformado. Él salió del vicio también en una campaña, fue mi sacrificio y Dios hizo que él reaccionara, que él abriera los ojos, que él necesitaba buscar de Dios y fue Dios quien obró a través del sacrificio. Pues ahora en la vida financiera tengo mi casa, pues no solo tengo una, tenemos otra que pues rentamos también. Dios me ha dado casas, Dios nos ha dado carros, Dios nos ha dado una compañía también. Entonces, ¿no tenía antes esa compañía? No, y es a través del sacrificio. Dios ha dado... Hoy no trabaja más de empleado y tiene su propio dueño. ¿Tiene compañía de qué, Francisco? Tenemos compañía de aire acondicionado. Y pues, como digo, a mí también me ayudó por la visión, pues, porque yo el trabajo lo sé hacer, pero no tenía esa visión de querer prosperar y tener nuestro propio negocio. Hoy, ¿cómo está su compañía? En momentos de crisis, de pandemias, que muchas compañías han cerrado, ¿cómo está la de usted? No, pues nosotros no supimos nada de pandemias, nosotros hemos prosperado, gracias a Dios, para adelante y creciendo. ¿Cómo está el matrimonio? Está bendecido, Ya no hay más peleas. No hay. Solo amor ahora. Hay disgustos, pastor. Un matrimonio siempre hay, pero hay... Siempre lo vence. Siempre, pero hay entendimiento, hay comprensión, hay paciencia. Hay ¿Cómo amor. está la familia? Pues está bendecida también ellos. ¿Usted recibió el Espíritu Santo? Sí, pastor. ¿Usted recibió la presencia de Dios? Sí. Luego de que Jacob luchó con Dios en el vado y obtuvo la transformación de su vida, regresó al encuentro de su hermano Esaú para reconciliarse con él, reconstruyendo así su hogar. Jacob fue un ejemplo de fe, mostró y probó el valor de su familia. Si usted ya luchó con Dios por medio de la fe, dé el siguiente paso. Priorice a su familia. Si usted tiene un ser querido
que necesita de ayuda y ser rescatado. Si su casa está dividida, venga este domingo, invite a sus familiares y pase junto con ellos por el altar para que haya transformación y bendición en su hogar. Este domingo, en el Templo de los Milagros o en la Universal más cercana. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor mi Deus e mi Padre, en el nombre de nuestro Senhor Jesús, unidos estamos em oração com todas estas pessoas que separaram este momento para orar. Pessoas que pediram em favor de seus familiares, familiares que estão sendo atacados por el vício de las drogas, del alcohol, por las enfermedades. Pessoas, meu Deus, que já não suportam mais chegar a la casa e ver a família ao borde del fracasso. Pensamentos de muerte, de suicídio. Pessoas que não têm ganas mais de viver, pois, meu Deus, todos os dias ha sido um tormento. Esta madre que puso cerca de la rádio a fotografia de seu hijo, a prenda de roupa, Senhor, de seu hijo, que mi Padre está enfermo em um lecho de dolor. Oro por estas pessoas que nos chamaram, que nos enviaram, meu Deus, mensagem pedindo socorro e auxílio. Seus nomes estão aqui no aceite. Bendiga-los, ajuda-los, dá forças para estas pessoas. Tomem a decisão na hora de buscar-te, porque como tantas outras te buscaram e te encontraram, que esta pessoa também lhe pode encontrar. Meu Deus, bendiga o vaso com água, que esta pessoa puso cerca de seu rádio, que está cerca de seu computador, meu Deus, de seu teléfono. Meu Padre, que esta água seja um remédio, para que quando esta pessoa beba, ahorita mesmo, empiece a sanidade e a vida chegar a ela. Em nome de Jesus, é o que lhe pido. Amém. Graças a Deus. Amém. Se você crê, diga amém. Pode beber del água, porque Deus ha ouído nossa oração. Yo estaría ahora tomando un café, sentado con amigos viendo la TV. Yo vería las aves como nunca vi, daría un fuerte abrazo a mis abuelos y diría yo te amo a quien nunca pensé. Tal vez el universo lo espera de mí. Yo quiero ser sanado y poder sanar también. Yo quiero ser mejor de lo que nunca fui. Hacer lo que yo pueda para ayudar. Ser justo y paciente como era Jesús. Yo quiero dar valor hasta el calor del sol, que pueda prepararme para el porvenir. Que sea cada día como un girasol, de espaldas al oscuro y de frente a la luz. Amém. Sejam todos bendecidos e que a mano del poderoso Deus pueda levantar-te, dar-lhe a usted esta fortaleza, sanidade e bendições. ¿Para quê? Para que usted lo busque. Ele disse em sua palavra: venham a mim os que estão cansados, como ele buscou a
tantas pessoas que estavam cansadas e les hizo descansar através de uma vida transformada. Ele também quer fazer o mesmo em sua vida. Hoje viernes estaremos determinando a liberação. Não olvide de trazer esta rosa que está aí em sua casa. E este domingo, usted e toda a sua família estarão passando por el altar. Estaremos colocando toda a nossa família em las manos de Deus, como Jacob lo hizo y como todas estas personas de los testimonios de hoy lo hicieron. Amén. Caia Indústria Pariba, número 32, es la dirección de nuestra Iglesia Universal aquí en Bonaire. Usted es nuestro invitado especial. Que tengan una buena mañana, un buen fin de semana y le esperaremos. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. De espaldas al oscuro y de frente a la luz. Y de frente a la luz. Y de frente a la luz. Si la vida fuera fácil como uno cree. Luego de que Jacob luchó con Dios en el vado y obtuvo la transformación de su vida, regresó al encuentro de su hermano Esaú para reconciliarse con él, reconstruyendo así su hogar. Jacob fue un ejemplo de fe, mostró y probó el valor de su familia. Si usted ya luchó con Dios por medio de la fe, dé el siguiente paso. Priorice a su familia. Si usted tiene un ser querido que necesita de ayuda y ser rescatado, si su casa está dividida, venga este domingo, invite a sus familiares y pase junto con ellos por el altar para que haya transformación y bendición en su hogar. Este domingo, en el Templo de los Milagros o en la Universal más cercana. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.